Bueno, hola, ¿qué tal? Un momentito que me muevo así un poquito para abajo. Bueno, esta semana tuve algo más de tiempo. Em, Vamos con este tema. Damos el tema 27, traumatología oral y maxilofacial. Es un tema muy de realidad, muy de caídas, muy de golpes, de accidentes, de deporte, de patinete. em, de síncopes, de peleas, y de repente pues tenemos sangre, dolor, un diente movido o fuera y muchas veces pues un familiar nervioso. La idea clave con la que quiero que os quedéis desde el minuto uno es esta, que en trauma, aunque estemos en un entorno bucodental, primero va la seguridad y lo vital y después lo dental. La boca impresiona muchísimo porque sangra y porque no está estable o no hay señales de alarma y lo dental pasa a un segundo plano. También quiero situar el papel del higienista bucodental, que normalmente no vamos a arreglar una fractura compleja, pero sí somos fundamentales en tres cosas: hacer una valoración ordenada y rápida, dar indicaciones correctas, sobre todo en avulsión, y registrar bien lo que vemos y derivar con criterio. Y esto en el examen cae mucho: la definición de lesiones, qué es concusión o subluxación, qué hacer en avulsión, pues los medios de transporte, las señales de alarma para derivación urgente, etcétera. Entonces, vamos a ver qué objetivos seguimos hoy para que os quede una estructura mental clara. ¿Qué vamos a aprender hoy? Objetivos, enfoque en esta clase. Pues no vamos a entrar en cirugía avanzada, obviamente, ni en placas, ni en osteosíntesis, pues porque eso ya es campo del cirujano maxilofacial. Lo nuestro es tener un protocolo práctico y seguro. Tenemos tres objetivos, que lo primero es prioridades en urgencia. Aquí voy a insistir, pues que da igual que haya un diente fuera, si hay un compromiso de vía aérea o sospecha de traumatismo craneal, lo prioritario cambia. Segundo, las lesiones dentarias más frecuentes y cómo reconocerlas rápido. Em, Concusión, subluxación, luxación e intrusión o extrusión lateral y avulsión. Además, un par de pinceladas de fracturas coronarias, radiculares y alveolares, porque son típicas preguntas. Y luego, pues de tercero, pues las señales de alarma y la derivación. Quiero que sepáis identificar en segundos cuándo el caso es para urgencias hospitalarias, cuándo es urgente odontología y cuándo puede controlarse con seguimiento. Si yo tuviera que resumir el tema en una frase, diría: actúo con orden, protejo al paciente, conservo bien el diente si se avulsiona y sé cuándo derivar sin perder tiempo. Mini pregunta al grupo. Si queréis vamos a interaccionar un poquito. Entonces, yo os diría, ¿qué os asusta más cuando llega un traumatismo? ¿El sangrado, el dolor o el diente fuera? Bueno, con esta pregunta, esto os sirve, ¿vale? Nos sirve para engancharnos un poquito y luego, pues, lo que yo contestaría aquí sería que el diente fuera impresiona, pero la vía aérea es lo que mata, ¿vale? Es lo importante. Ahora sí, vamos al primer minuto de actuación, que es el que marca la diferencia. Aquí hacemos un triaje rápido, primero lo vital, los primeros 60 segundos. Esta diapositiva es la más importante. Si aprendéis esto ya tenéis medio tema hecho. Os pongo luego y os explico un poquito más dentro el primer vídeo. Hola, soy la licenciada y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente.
Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Bueno, pues como decíamos antes, os pongo eh, esta página, ¿vale? Que es el triaje rápido, ¿vale? Primero lo vital, primero 60 segundos. En esta diapositiva, lo que os dije antes, que es la más importante, es bueno que os aprendáis esto, ¿vale? Yo siempre sigo un esquema muy simple que es A, B y C, estado neurológico y después cara y boca. Entonces, primero AB, vía aérea y respiración. Primero miro si el paciente respira bien y si puede hablar con normalidad, y el trauma facial puede ocurrir cosas que comprometan la vía aérea, como por ejemplo, sangrado que cae hacia atrás, vómito, edema de lengua o suelo de boca, hematomas que aumentan, fracturas con inestabilidad. También puede haber pánico, hiperventilación. ¿Qué signos me hace saltar la alarma? Dificultad evidente para respirar. Ruidos respiratorios raros, estridor, voz apagada, incapacidad de hablar, frases complejas, ¿vale? Babeo porque no puede tragar. El paciente no puede mantener la boca a la posición. Si veo esto, mi papel es mantener la calma, colocar al paciente de forma segura, normalmente incorporando si hay sangrado, aspirar si procede y activar derivación urgente. Aquí aprovecho para decir una cosa importante, que en accidentes, si hay golpe grande, también hay que pensar en cuello y columna. No vamos a movilizar de manera brusca si hay sospecha de traumatismo importante. C. Hemorragia y circulación. Después del sangrado, la boca sangra mucho, pero no todo sangrado es peligroso. Lo que hago de inicio es simple: compresión directa con gasa y presión mantenida. No enjuagar compulsivamente al principio porque arrastra el coágulo, y vigilar si el sangrado cede o no. Si el sangrado es persistente, empapamos gasas una tras otra, el paciente se marea, palidece, suda, en frío. Eso ya es alarma y se deriva. Y luego, 3, estado neurológico. Aquí la pregunta clave es: ¿te desmayaste? ¿Perdiste conocimiento? ¿Recuerdas lo que pasó? Si hay pérdida de conciencia, confusión, vómitos, dolor de cabeza fuerte, somnolencia o cambios raros de la conducta, ya no estamos en un problema solo dental. Se deriva por posible traumatismo cráneo-encefálico. Esto en examen cae como criterio de derivación médica urgente. 4, cara y boca. La oclusión, la movilidad, el dolor, los tejidos blandos. Cuando ya sé que está estable, pasa a lo nuestro. O sea, los puntos rápidos sería oclusión. Pregunto, ¿te encaja la mordida como siempre? Y observo si hay maloclusión. Maloclusión de aparición súbita es un signo muy típico de fractura mandibular o lesión alveolar. La movilidad, pues veo si hay un diente móvil, si se mueve un grupo en bloque. Eso sugiere fractura alveolar. Los tejidos blandos, miro laceraciones en labio y mucosa. Aquí ya hay un detalle muy preguntable, que es si se ha fracturado un diente, pues puedo tener fragmentos metidos en el labio. Por eso se palpa y se explora.
Luego, 5, registro clínico y comunicación. En trauma, registrar bien es la parte de tratamiento, ¿vale? ¿Qué pasó? Mecanismos del golpe, hora del accidente, síntomas como dolor, sangrado o mareo, los hallazgos que hemos tenido, oclusión, movilidad, desplazamiento, lo que sea, y lo que se hizo, compresión, conservación del diente, derivación, lo que sea. Esto protege al paciente y a los profesionales y ayuda al tratamiento posterior. Bueno, una vez estabilizo y valoro lo urgente, pasamos a lo que más aparece en test, que son las lesiones dentarias. Aquí, pues el trauma dentario, tenemos estas lesiones clave, cómo reconocerlas y qué implican. Aquí voy a explicar las cuatro grandes como una escala y luego añado dos pinceladas de fracturas porque en examen también salen. Concusión. La concusión es lo más leve dentro de lo traumático. El diente no se mueve, no está desplazado, pero duele al morder o a la percusión. ¿Qué significa esto? Que el ligamento periodontal se ha contusionado. Es importante, aunque parezca muy poca cosa, porque puede haber cambios pulpares con el tiempo y por eso es que se controla, ¿vale? Frase en el examen, pues dolor a la percusión sin movilidad ni desplazamiento. ¿Qué más cosas? Su lusación es un paso más. El diente se mueve, si se mueve, hay movilidad aumentada, no se desplaza, suele haber sangrado del surco gingival. Es típico en golpes frontales. Aquí ya hay mayor riesgo de complicaciones pulpares. En el examen suele caer como movilidad sin desplazamiento y sangrado sulcular. Luego tenemos las luxaciones, que aquí sí que ya hay desplazamiento. Aquí el diente cambia de posición y sí que hay tres que conviene diferenciar. La intrusión, que el diente se mete hacia adentro del alvéolo. Visualmente se ve más corto, puede darse mucho en niños. Es una lesión pues que seria porque afecta al ligamento y al hueso y a la pulpa. Luego la extrusión, que el diente sale hacia afuera, se ve más largo. Pues bueno, parece pues descolgado, por decirlo de alguna manera. Suele sangrar y duele mucho al tocar. Y la luxación lateral que se desplaza hacia un lado y a veces pues queda bloqueado en el hueso. Puede parecer menos móvil porque está encajado, pero es luxación. En todas miro oclusión, tejidos y derivo para manejo y estabilización. Luego tenemos la avulsión, que es cuando el diente sale completamente del alvéolo, y aquí la palabra clave es pronóstico. Cuanto más rápido y mejor conservado, mejor. Además, distinción crucial, diente temporal normalmente no se reimplanta y el diente permanente sí se intenta salvar con manejo urgente. Pinceladas de fractura para completar el tema. Aunque no esté en la diapositiva, lo voy a decir, que es fractura coronaria, no complicada, esmalte o esmalte dentina sin pulpa, fractura coronaria complicada, pues donde hay exposición pulpar, que suele doler mucho y requiere atención rápida, y la radicular, que a veces no se ve fácil, se confirma con radiografías o con distintas angulaciones. En cuanto a la fractura alveolar, pues se mueve un bloque de dientes con hueso y suele haber alteración de oclusión. Esto suele caer en test con definiciones y signos. Si os fijáis, el secreto está en reconocer el patrón. Duele pero no se mueve sin desplazarse o se desplaza o directamente está fuera. Ahora vamos a la diapositiva final, que es la más práctica, la evolución paso a paso y señales de, bueno, pues señales de alarma. Em, Os voy a poner primeramente pues este vídeo, ¿vale? Y luego seguimos. Se ve mejor con imagen. Pues,
Vale, bueno, pues yo creo que con imágenes así, pues a mí me gusta bastante más verlo así. Bueno, esta diapositiva es para sacar nota, ¿vale? Porque aquí se concentran muchas preguntas típicas del examen, ¿vale? Aquí pues empiezo comentando abulsión, abulsión en diente pues permanente, qué hacer de forma correcta. Imaginad que os llamo o llega un paciente con el diente en la mano. Lo primero es no perder el tiempo y no estropear la raíz. Vale, las reglas claras es que se coge el diente por la corona, no por la raíz, porque la raíz tiene células del ligamento periodontal que son clave para el pronóstico. Si está sucio, limpieza suave, enjuague muy suave con suero o agua limpia, sin frotar fuerte y sin cepillar la raíz. Medio de transporte adecuado, lo ideal es una solución específica tipo HBSC, si existe, o pues si no, la opción más clásica accesible es la leche fría. También puede ser saliva, por ejemplo, el vestíbulo bucal, si el paciente coopera y no hay riesgo de atragantamiento. Lo que se evita es guardarlo en seco durante mucho tiempo, alcohol, desinfectantes agresivos o frotar, ¿vale? Rapidez, cuanto menos tiempo esté fuera y seco, mejor. En cuanto se pueda, derivad a urgente al odontólogo o servicio correspondiente para el reimplante y estabilización. Aquí en avulsión no gana el que sabe más, gana el que actúa antes y conserva mejor el diente. Luego, la avulsión en dentición temporal, pues esto es de examen puro. En dientes temporales, por norma general, no se reimplanta para no dañar el germen del permanente y lo que se hace es control, valoración del área, manejo del sangrado y seguimiento. Las señales de alarma, cuando derivo, cuando no derivo. Aquí quiero que quede claro que el trauma pues, oral puede ser parte de un trauma mayor. Hay que derivar urgente si hay dificultad respiratoria para tragar, si hay sangrado que no se controla, si hay aumento progresivo de volumen en suelo de boca o lengua, si hay maloclusión marcada o sospecha de fractura mandibular o alveolar, si hay visión doble, dolor orbitario, limitación de movimientos oculares, etcétera. Vale, un detalle muy sanitario que suma muchos puntos, revisar el estado vacunal antitetánico en heridas contaminadas, caídas con tierra, etcétera. No es odontología pura, pero es clínica real. ¿Qué hago yo como higienista en consulta? Pues mantengo al paciente estable, postura, calma, control del sangrado, hago la valoración y el registro, identifico la lesión probable y conservo el diente pues correctamente, sea avulsión. Doy las instrucciones básicas y derivo con prioridad, pues según la gravedad del paciente. En resumen, en trauma maxilofacial la clave es un protocolo mental. Primero va lo vital, después lo dental. Y si hay avulsión, manipulación correcta, medio correcto y rapidez. Si hay alarmas, derivación sin retrasos. Extra opcional para alargar la clase un poquito, pues lo que podemos es hablar de casos, ¿no? Podemos tener un caso uno que es un golpe con la puerta, el incisivo duele al morder, pero no se mueve. ¿Y qué lesión sospecho aquí? Tengo un golpe con la puerta, el incisivo duele al morder, pero no se mueve. ¿Qué lesión tengo? Muy bien, perfecto. Tenemos la concusión, ¿vale? Luego, un caso 2, un patinete, un incisivo que se ve más largo y sangra por el surco, molesta al cerrar. ¿Qué lesión tengo? Más largo, extrusión o subluxación, según la movilidad y el desplazamiento. Por ejemplo, hay un puñetazo a la mandíbula, mordida no encaja y hay parestesia en labio inferior. ¿De qué sospecho?
todo nos hace pensar que hay una fractura mandibular, ¿vale? Si hay un golpe fuerte, todo nos hace sospechar eso. Y tendría que ser una derivación pues urgente, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo todos estos casitos claros, ¿vale? Yo creo que para el examen vamos bien preparados, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Esta es la clase de esta semana y cualquier duda, pues me podéis hablar en sanidaddecolores@gmail.com por WhatsApp y sobre todo, muy importante, inscribiros al canal, compartir el canal y darle aquí abajo al me gusta. Hasta pronto.